días y bienvenidos a este tercer foro de Economía Circular. Permítanme presentarme, soy Mario Hidalgo Jara, director ejecutivo de Fundación Circular. Quiero empezar agradeciendo a quienes nos acompañan el día de hoy y a quienes nos han venido acompañando durante esta primera fase de foros. Felizmente, la acogida a este proyecto ha sido ampliamente superior a lo planificado y eso nos motiva a continuar generando proyectos de impacto que aporten a construir un mejor país. Para quienes no nos conocen aún, Fundación Circular es un proyecto nuevo que nace de la mano de la startup Pictet, liderada por Inti Groneberg. Dentro de la misión que asumimos por combatir la polución plástica, decidimos enfocarnos también en el involucramiento con la sociedad. En esta línea, buscamos soluciones a los problemas por los que atraviesa el país, generando proyectos que fomenten la economía circular, dejando atrás el obsoleto modelo de economía lineal. Este foro es parte de la primera fase de levantamiento de información que se suma a los paneles realizados días atrás con expositores de Guayaquil y Cuenca para dar inicio al proyecto que busca generar insumos sobre economía circular. Estos insumos serán presentados a la Asamblea Nacional que se encuentra debatiendo una ley en esta temática. Les voy a comentar cómo va a funcionar el foro el día de hoy. Tenemos 5 panelistas representantes de 5 sectores distintos. Vamos a iniciar con la intervención de Felipe Toledo como representante de la sociedad civil. Le seguirá Pablo Zambrano como representante del sector privado, Daniela Córdoba como parte de la academia, Marcelo Larrea también desde el sector privado, desde el sector de las MIPYMES, y Fernando Granizo como representante del sector público. Cada uno de nuestros panelistas tendrá 15 minutos para realizar sus ponencias. En esta ocasión no contaremos con preguntas dirigidas a los panelistas. Si ustedes desean dejarnos cualquier comentario o inquietud, por favor háganlo en la opción de preguntas y respuestas a fin de tenerlas en cuenta dentro de nuestro proyecto. Si desean comentar a través de las redes sociales sobre esta temática, por favor utilicen los hashtags Somos Circular y hashtag Economía Circular. Antes de dar inicio a este foro, queremos agradecer a la Pan American Development Foundation, PADF, por apoyarnos en este proyecto. Dicho esto, damos la bienvenida a nuestro primer panelista, Felipe Toledo. Felipe es gerente del programa de reciclaje de Fundación Avina. Es coordinador del Comité Local de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo en Ecuador. Tiene 14 años de trabajo promoviendo el reciclaje con inclusión social en el país. Ha sido participante y expositor del Seminario Internacional de Economía Circular realizado en Quito en 2019 y participante del proceso de construcción del libro blanco de economía circular en el sector residuos. Es coordinador del proyecto de fortalecimiento del reciclaje inclusivo en Ecuador desde el 2017. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Damos paso a tu presentación. Okay. Buenos días con todos, un cordial saludo y un agradecimiento a Fundación Circular por la invitación a este espacio de diálogo y construcción en torno a economía circular. Nos parece muy oportuno este proceso. Un cordial saludo también a los panelistas que me acompañan, un privilegio compartir este espacio con cada uno de ustedes y a los amigos y amigas que están presentes en este seminario. Sí, yo he sido invitado como parte de la sociedad civil y de hecho represento justamente a Fundación Avina. Estamos trabajando en temas de desarrollo sostenible por más de 25 años a nivel de Latinoamérica y por más de 14 años en Ecuador, impulsando justamente procesos colaborativos hacia el desarrollo sostenible y en varias agendas, ¿no? Uno de los programas en específico que Fundación Avina trabaja es el de reciclaje inclusivo. Y me gustaría desde esta perspectiva aportar justamente hacia el debate y el diálogo en torno a economía circular y en esta ocasión hablando un poco más desde una perspectiva de economía circular inclusiva. Nosotros en este trabajo de reciclaje inclusivo somos parte también de la iniciativa regional de reciclaje para el reciclaje en América Latina. Esta es una plataforma, un espacio que está integrado por el Banco Interamericano del Desarrollo a través de su división de agua y saneamiento y de BidLab.
El sector privado también está presente en esta plataforma a través de Coca-Cola, PepsiCo, Dow Chemical, que se está incorporando, y también la red latinoamericana y del Caribe de recicladores de base, que en Ecuador está representada por la Red Nacional de Recicladores del Ecuador. Para avanzar, a ver, rápidamente algunos datos de la problemática de los residuos que yo creo la mayoría conocen acá, sin embargo es importante, que acá los reforcemos, ¿no? Cada año entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas de plásticos terminan en el océano. Todos somos conocedores de esta triste realidad y justamente estamos afinando estrategias para que se pueda prevenir esta contaminación de nuestros mares y fuentes de agua. Cada tonelada de material genera emisiones equivalentes a 26 toneladas de CO2. Claramente vemos ahí el impacto que tiene en el ambiente el material no recuperado, ¿no? Y sin reciclaje los residuos solamente alimentan una cadena costosa de recolección, costosa en términos económicos, pero también en términos ambientales e inclusive de salud a nivel de los colectivos humanos. ¿Cómo se manejan los desechos y residuos en Ecuador? Yo creo que somos conscientes de que aún estamos en una... Los sistemas de producción, el consumo y la disposición en residuos y vertederos. Y ahí claramente podemos ver algunos roles que desde mercado, sociedad y Estado se están teniendo al respecto, ¿no? En el caso del mercado, industria y comercio, pues ingresan justamente bienes, productos y servicios que en la mayoría de casos responden a criterios de obsolescencia programada para el descarte. De su lado, la sociedad, la ciudadanía, mediante el consumo de los diversos productos, generamos los desechos en la fuente, separación en la fuente, y los mismos son dispuestos para recolección por parte del sistema municipal. Aquí entra el Estado, en este caso los municipios que tienen la competencia de la gestión integral de los residuos sólidos, para hacer la recolección, el transporte y la disposición, asumiendo todos los costos de la operación. Los desechos y residuos llegan a botaderos, a rellenos sanitarios para su disposición final, ¿no? Todos conocemos que alrededor de 4.5 millones de toneladas son generadas en nuestro país. Y la producción per cápita está alrededor de 0,81 promedio, ¿no? Kilogramos por habitante día en nuestro país. Pero, ¿cuánto se recicla en Ecuador al año? Hay varios estudios, hay varias fuentes. Nosotros hicimos una aproximación hace algunos años atrás desde la Iniciativa Regional de Reciclaje y encontramos que el 25% del total de residuos es potencialmente reciclable, la cuarta parte, es decir, 1.125.000 toneladas de residuos podrían recuperarse de lo que se genera. Sin embargo, se recupera apenas el 24% de esta cifra, es decir, 270.000 toneladas, ¿no? Y de esa cantidad, el 50%, la mitad, es recuperado y reciclado por recicladores de base. Acá estamos hablando de la recuperación de alrededor de 135.000 toneladas por parte de los recicladores de base. Acá hay algunas cifras. Identificación y separación de residuos en los hogares. Una fuente del INEC en la encuesta Emdum en el 2017 planteaba que el 47,7% de los hogares en Ecuador realizan clasificación de sus residuos en la fuente. Un año antes ya los propios GATS, desde la fuente del AME, indicaba que el 37% de municipios han iniciado o mantienen procesos de separación en la fuente. Entonces, hay un grupo de municipios que empieza a dar respuesta a este 47% de separación, pero sin embargo, solamente el 9,5%, esta es fuente de los propios municipios, realizan recolección diferenciada de residuos sólidos. Ahí vemos el tamaño de la oportunidad, la cantidad de residuos que no están siendo recuperados, pese a que son clasificados en la fuente casi hasta en un 50%, ¿no? Como conocemos también en Ecuador existen 144 botaderos a cielo abierto, hay 77 rellenos sanitarios, entre ellos están también celdas emergentes,
y se tenía previsto cerrar los botaderos hasta el 2017. Esta es una meta que todavía no se la ha alcanzado y que se tiene previsto ir afinando estrategias para avanzar hacia el cierre de botaderos, ¿no? ¿Qué pasa con los costos? El manejo de residuos sólidos representa entre el 15 y hasta un 40% de los presupuestos municipales. Este es un dato regional de ONU Habitat de hace algunos años, pero que ya deja presupuesto municipal. Y en el 2016, AME, en un estudio para INEC, ya estimaba que el 56% es el porcentaje de subsidio que otorgan los GATS municipales para el manejo de residuos sólidos. Aquí se puede apreciar los costos ingentes que representa el manejo de los residuos. Entonces, hablábamos antes del rol que tienen los recicladores de base en la economía circular, en la recuperación de los residuos. Pero ¿quiénes son los 20.000 familias de trabajadores del reciclaje que aportan, como decíamos, con el 50% de lo que se recicla en el país? Pero más del 60% son mujeres. Recuperan entre 1 a 2 toneladas al mes cada uno de ellos. Sus ingresos mensuales son sumamente bajos, están en un rango entre 80 y $300. Hay casos en que llegan al salario básico, pero son muy puntuales, ¿no? El 95% aún no cuentan con seguridad. El 80% ha terminado la primaria. Eso nos deja entrever también el nivel de educación en el sector. Y solo del 6 al 8% están organizados. Justamente nosotros hemos venido trabajando con la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, que es la única organización que en este momento agrupa alrededor de 1.500 recicladores de base de este volumen de 20.000 familias. Sin embargo, ellos representan a este sector. Ellos dicen, limpiamos su aporte a la sociedad desde su rol. El reciclaje inclusivo, desde nuestra perspectiva, es entendido como aquel sistema que promueve la inclusión de los recicladores en la gestión de los residuos. Muchos dirán, pero los recicladores ya son parte de la gestión de los residuos. En efecto, son parte. Sin embargo, nosotros planteamos que esta inclusión debe darse desde un reconocimiento económico, social y ambiental al oficio que los recicladores de base y que se mantengan en su oficio, más allá de ver como una actividad de un sector vulnerable, cómo apoyamos para que ésta se dignifique, para que ésta pueda realizarse en condiciones que no sean precarias, que respeten sus derechos humanos, que haya libertad para que ellos puedan asociarse y ser parte de la cadena de valor, articularse formalmente a través de convenios y contratos en los sistemas públicos y recibir un pago por los servicios que desarrollan, ¿no? El reciclaje inclusivo puede hacerse de una manera formal y pueda ser sostenible dentro de la cadena. Nosotros por economía circular manejamos y compartimos varios conceptos. Uno de ellos es el de la Fundación Helen MacArthur, que plantea que la economía circular es reparadora y regenerativa y pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento, ¿no? Nos parecen claves los 3 principios que se plantean también desde la Fundación Natural. Segundo, optimizar los rendimientos de los recursos con el máximo de utilidad en todo momento. Y tercero, aumentar la efectividad de los sistemas, evitando o eliminando las externalidades negativas. Acá tomamos prestado un gráfico de la BBF en la que se ve el ciclo de la economía circular y en donde aparece el reciclaje como un eslabón importante, y es ahí en donde nosotros recuperamos el aporte de los recicladores de base para la economía circular en nuestro país. Analizada los beneficios que presta la economía circular. A nivel ambiental, ¿no es cierto?, reducción en la extracción de materiales y energía, uso de materia prima y fuentes de energía. Entonces, también apreciamos beneficios económicos. La idea es que desde la economía circular se puedan generar reducción en los costos de la materia prima. Los
la reducción de costos en contingencias en abastecimiento y en el cumplimiento de la normatividad. Generar beneficios sociales a través de nuevos empleos por el desarrollo. Siempre dicen en sus intervenciones, con nuestro trabajo ayudamos a generar empleo, porque la cadena del reciclaje está compuesto por diferentes eslabones hasta regresar a la industria, en la cual también se va generando participación de otros sectores y se genera empleo en la misma, ¿no? Hay un fortalecimiento del tejido social y de las capacidades por uso colectivo de productos y servicios, ¿no? Como salida de un esquema de economía circular, hay los beneficios ambientales en la reducción de fuentes de energía renovables, subproductos en el caso de biodegradables, ¿no? Y beneficios económicos en los ingresos por ventas de subproductos, reducción de costos para el manejo de los residuos, en el control de emisiones y de nuevas fuentes de financiación. En esa perspectiva, nosotros buscamos fortalecer algunos elementos que apunten a este paradigma nuevo de economía circular en la gestión integral de desechos y residuos sólidos. Apuntar a la reutilización de los residuos, a la separación y clasificación en la fuente, como señalábamos antes, incrementar este porcentaje de clasificación de los residuos por parte de los generadores. Ir al reciclaje mediante la entrega a un gestor de residuos, a un reciclador de base, y en el aprovechamiento recuperar elementos útiles para reintroducirlos al ciclo productivo, ¿no? Desde esta perspectiva le apuntamos a cambiar el esquema que habíamos planteado antes, ¿no? De un esquema lineal de economía, generando mayor uso y aprovechamiento del material en circulación. Como decíamos antes, con varios beneficios en la parte económica, ambiental, en la salud humana y de los ecosistemas, ¿no? Y para ir cerrando, insistir en que nosotros estamos planteando que la economía circular sea inclusiva. Los modelos económicos, muchas veces los esquemas terminan excluyendo a varios actores que cumplen un rol clave. En esta nueva perspectiva y en este aporte que Fundación Circular legales, normativas, una ley de economía circular, es importante formalizar y reconocer al reciclaje inclusivo dentro de la economía circular. ¿Y eso qué implica? Por un lado, reconocimiento y formalización. No es suficiente que tengamos ya el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, en donde hay un capítulo de reciclaje inclusivo, sino debemos avanzar justamente a que este se opere, que haya normativa secundaria, que haya una serie de ordenanzas a nivel de los municipios de sus competencias laborales. Si queremos dignificar el trabajo y cualificar el aporte de los recicladores, es importante que cuenten con certificados que les otorguen la competencia laboral para que puedan justamente desarrollar su actividad en el sector público y en el sector privado. Importantísimo, antes había temor de hablar del pago por el servicio que prestan. Ahora nos damos cuenta que esto es parte de la apuesta hacia la sostenibilidad. ¿Cómo podemos reconocer también a través de un pago dando los recicladores de base? Podemos hacer un cálculo de las 135.000 toneladas que decíamos que recuperan al año en promedio. El costo de gestionar una tonelada está alrededor de $100, más o menos, dependiendo las ciudades y los sistemas de gestión que tengamos, pero ahí vemos un ahorro importantísimo que generan los recicladores de base dentro de los presupuestos, en este caso municipales, y todos los otros beneficios que habíamos indicado a lo largo de la presentación, ¿no? Desde una perspectiva de derechos humanos. Un cuerpo legal como una ley de economía circular no puede dejar de lado que en la cadena de suministro de la empresa, de la industria, del sector privado, se pueda aportar para que se dignifique y se recuperen los derechos humanos. No podemos tener empresas exitosas y sus cadenas de suministro son precarias y se violan derechos humanos. A veces no hay pago justo, a veces no hay consideración de acceso a salud, a educación. Todavía es importantísimo que dignifiquemos en la cadena de suministro
la participación, en este caso de los recicladores de base, desde una perspectiva de derechos humanos. Y acá les comento que ya tenemos industrias que están trabajando en esta perspectiva de formalizar la cadena bajo una lógica de derechos humanos, ¿no? Es importantísimo la corresponsabilidad ciudadana. Los recicladores, las recicladoras siempre insisten en que el rol de la ciudadanía mantiene una cadena sana, la separación en la fuente, pero por su lado los municipios también desde la recolección diferenciada y en fortalecer a través justamente de inversión, crédito, asistencia técnica y capacitación para que este eslabón de la economía circular pueda hacerse en las mejores condiciones. Y para cerrar, acá hay varios de los beneficios o los aportes que realizan los recicladores de base hacia un nuevo paradigma de economía circular inclusiva, ¿no? Aportan a la recolección, el transporte, la clasificación y la venta de los residuos. Pueden aportar para que asuman su responsabilidad extendida de producción bajo lógicas de participar en procesos de logística reversa, de logística inversa, cumplir un rol ahí en la recuperación de los residuos, ¿no? Disminuyen la cantidad de los residuos que llegan a los botaderos, alargando su vida útil. Ya habíamos hablado del aporte económico que implica reducir gastos operativos en los sistemas municipales. También aportan a disminuir la generación de gases de efecto invernadero. Aportan integral de residuos sólidos y ellos también aportan con actividades de concientización para el consumo responsable. Desde esa perspectiva, creemos que el rol del reciclaje en la economía circular y de los recicladores de base es clave para promover un cuerpo legal, pero también una práctica por parte del mercado, de la sociedad y del Estado que apunte hacia una economía circular sostenible y también inclusiva. Muchas gracias. Interesante, muy interesante presentación. Es tan importante hablar del reciclaje inclusivo dentro de todo este ecosistema llamado economía circular. Ventajosamente hay pasos dados dentro de la ley y procuraremos también que se tome en cuenta este tema tan importante, ¿no? Vamos a continuar ahora con la presentación de presidente de la Federación de Industrias del Ecuador, es presidente de la Cámara de Industrias y Producción, abogado y doctor en leyes con más de 20 años de experiencia profesional en derecho empresarial, dirigente gremial con más de 12 años de experiencia y profesor desde hace 16 años en pregrado y posgrado en universidades del país. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pablo. Seguimos con tu presentación. Muchísimas gracias, Mario. Un gusto estar acá esta mañana con ustedes. Obviamente a Ichtion, a mi buen amigo Inti Gronberg, que también está acá. En efecto, creo que es fundamental el hablar de estos temas de la economía circular. Tú en tu discurso introductorio hablabas que ya es impensable en estos momentos seguir hablando de una economía lineal en lo que tiene que ver con los desechos, con el manejo de desechos, y tenemos que entrar entonces a una economía circular, que es un tema que no ha sido ajeno para la industria en el país y en el mundo. Y en distintas áreas como la madera, como el acero, como la misma industria del plástico, la industria del vidrio, es una constante en nuestro país. Basta mencionar que, por ejemplo, los tableros que se utilizan para el mobiliario, para los muebles, en un 40% son hechos con material reciclado, es decir, con pedazos de madera que se pueden reciclar, al igual que también con absolutamente bosques que han sido sembrados para este efecto. En el caso de la industria metalmecánica, necesitan para la estructura en los edificios son hechas gracias a la chatarrización que se ha realizado, por ejemplo, con vehículos o con maquinaria antigua. Y de igual manera, la industria del vidrio, por ejemplo, para las botellas, sin duda lo que se utiliza en una gran cantidad, más de un 50%, es también el tema del reciclaje. Entonces,
la reutilización. Entonces, el tema de la economía circular no es ajeno para la industria nacional. Tengo una presentación que les quiero compartir. Temas que nosotros estamos hablando y tratando el día de hoy. Les decía yo que, claro, el escenario actual en el país, el levantamiento de la información que nosotros hemos establecido, es que, claro, la producción y sobre todo el consumo han generado una huella ecológica muy grande en la fabricación de productos y lamentablemente no existe en el Ecuador y en Latinoamérica una manera adecuada de procesar los desechos sólidos en el país. Estas cifras son alarmantes. El 48% de los municipios en el Ecuador dispone de basura en botaderos a cielo abierto y un 52% en rellenos sanitarios. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Manteniendo, ¿no es cierto?, en celdas, en el caso del botadero de basura de Linga, que es la fotografía que está ahí, mantenemos justamente confinamos a la basura en vez de procesarla, en vez de utilizarla. Ya se había mencionado, han hecho un trabajo fundamental, pero en sectores muy acotados como por ejemplo el tema del plástico o también el tema del vidrio. Por lo tanto, se puede hacer muchísimo en lo que tiene que ver con el procesamiento de la basura. Por lo tanto, necesitamos muchos cambios. Primero, en el tema, en los métodos de producción. Segundo, en los hábitos de consumo de las personas. Y en tercer lugar, que creo yo que es lo más importante hasta lograr esta por parte de las autoridades locales de un manejo adecuado de los desechos y de los residuos. Para ese efecto, entonces, se requiere tener una decisión política y transformar nuestros botaderos de basura, y yo creo que Quito ahí podría dar un ejemplo muy claro, en centros de procesamiento de basura que nos permita, de procesamiento de desperdicios, que nos permita justamente separar todos los residuos y de esa manera fomentar la economía circular. Frente a este botadero de basura de Linga cumple ya su vida útil en un año más, por lo tanto es necesario tomar medidas respecto a este tema. El sector productivo nacional ha sido muy proactivo en este tema. Y en el 2019, junto con el gobierno nacional, algunos gobiernos locales y varios gremios del sector productivo, hemos trabajado en la construcción de una estrategia nacional de economía circular que tiene estas 4 metas que están ahí. En primer lugar, una nueva visión del modelo económico. Como materia prima de nuestros procesos, utilicemos justamente materiales que se puedan reciclar, que provengan del reciclaje. En segundo lugar, aprovechar todos los recursos. Y esto es algo muy interesante. Ya les ponía yo como ejemplos el caso de la industria maderera que fabrica tableros, el caso de la industria metalmecánica que fabrica justamente las barras, las varillas, ¿no es cierto? O el caso también que mencionaba de la industria del plástico o de la industria y volver a generar riqueza de esos desperdicios y dentro de esa riqueza que se puede generar en el reciclaje y recolección de esos desperdicios, justamente hacer que el sector social, las personas que se dedican a esto puedan tener un trabajo digno a través de esta recolección. De igual manera, entonces, la nueva visión del modelo económico, la reutilización y el aprovechamiento de los recursos, nos va a dar un nuevo economía circular. Pueden generarse y darse grandes negocios y pueden sin duda generar más empleo, que es lo que más se necesita en el país. No nos olvidemos a las cifras hacia finales del año 2019, el 38% de la población tiene un empleo adecuado. Por lo tanto, el 62% de la población no lo tiene. Entonces, tenemos que buscar a través de la economía circular mecanismos para generar empleo. Y finalmente, entonces, en fuentes de producción. Por lo tanto, el manejo adecuado de los desechos
nos va a permitir cambiar esta visión que puede generarse y que se ha dado y que en muchos casos es evidente, y también cambiar estereotipos frente a ciertos productos que se utilizan en la industria y que sin duda el material o el producto per se no es nocivo. Nociva es la manera en la cual las personas, cambio de cultura es sin duda lo más importante desde nuestro criterio que tiene que darse. Tenemos que entrar como sociedad en un grado muy alto de conciencia que nos permita saber exactamente cómo manejar y cómo procesar estos desperdicios. Y creo que todo debe empezar por casa. Yo con mucho orgullo señalo que desde hace más de 14 años en mi casa separamos los desperdicios y esa cultura nos vino desde el colegio que mis hijos, al que ejemplo, su club de medio ambiente, su club de reciclaje, y esto nos ha permitido entonces generar una cultura que a su vez nos permite transmitir a otras familias. Entonces, la educación es sin duda clave para cambiar esa cultura que nos permita justamente aplicar esta estrategia de economía circular. ¿Cuál es la visión entonces desde el sector productivo con los diálogos que hemos tenido con las autoridades, tanto locales como nacionales, sobre la estrategia de la economía circular? La visión es potenciar e reinsertados en las cadenas de valor, minimizando la generación de desechos, con lo cual se cierra este ciclo de producción tan importante. Hay empresas multinacionales que son parte justamente, por ejemplo, de iniciativas como el Pacto Global, que aplican los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se han comprometido a que su producción se fundamente o se base en la cual utilizan plásticos. Por ejemplo, el tema de potenciar las iniciativas para recoger y reutilizar justamente los residuos, tiene ventajas que son muy importantes. En primer lugar, yo pondría proteger el medio ambiente, es decir, cumplir claramente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 que nos obliga a todos absolutamente para promover el medio ambiente y la protección del medio ambiente. Reducir los costos de fomentar el consumo responsable. Sin duda, esto nos va a ayudar a fomentar este consumo responsable y además utilizar eficientemente los recursos e insumos de producción. Por eso entonces, desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, desde la Cámara de Industrias y Producción y desde la gran cantidad de gremios que están alrededor de la producción, nosotros estamos convencidos de que hay que aplicar una estrategia de economía circular con normas absolutamente claras. La educación de la gente, fomentar campañas de educación, fomentar campañas de reciclaje que nos permitan entonces a todos tener una mayor conciencia, elevar justamente lo que decía yo, nuestros niveles de conciencia con el planeta respecto a lo que utilizamos. Y por eso entonces participamos en el pacto, en la firma del Pacto por la Economía Circular. En esa fotografía que ustedes ven fue en Guayaquil, en el mes de agosto estuvimos ahí con la representante de la Unión Europea, el presidente del gobierno de Galápagos, Norman Ray, el vicepresidente de la República, el ministro de la Producción, el ministro de Trabajo, de Ambiente en esa época, y la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, para hablar justamente sobre esta transición hacia una economía circular. Por lo tanto, desde el sector productivo nacional estamos absolutamente convencidos de que tenemos que dar un paso adelante y tenemos que ser absolutamente proactivos para insertarnos dentro de la producción, generar un círculo virtuoso con el uso de los desperdicios y de los desechos y salir de ese círculo vicioso en el que nos vemos, por ejemplo, cuando en el mar, en el Pacífico, ¿no es cierto?, existe una isla gigante de plásticos,
o cuando existen, vemos nosotros en nuestras calles, para no irnos tan lejos, vemos en los parques, en las calles, una cantidad de desechos en vez de tener justamente puestos de reciclaje. Es entonces la educación, nuevamente, como señalo, la base esencial que ciudadanos, porque somos las personas las que generamos este mal uso de los productos y de esa manera nosotros como industrias dispuestos absolutamente y hemos participado en una serie de campañas que nos van a permitir generar una mayor conciencia en esto. El pacto plantea 9 ejes temáticos frente a los cuales nosotros estamos absolutamente convencidos. El primero es el aprovechamiento e industrialización de residuos. Para este efecto, entonces, es necesario que las ciudades más grandes del país, Ambato, entre otras, cuenten con plantas procesadoras de basura. De esta manera nosotros vamos a incrementar el reciclaje, el aprovechamiento, la valoración e industrialización de los residuos dentro de las cadenas productivas. En segundo lugar, el ecodiseño, es decir, tenemos nosotros que diseñar desde la industria, esto es una responsabilidad nuestra, los productos que al finalizar su ciclo puedan generar residuos aprovechables. Entonces, sin duda tiene que ser ecológico para que nos permita entonces la reutilización cuando finalice su ciclo de vida. Tenemos que vincularnos con la academia y esto es algo muy importante también como dentro de este panel de expositores tenemos a una representante del TEC de Monterrey. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque hay que hacer inversiones en investigación y desarrollo. Y ahí también el sector privado tiene una responsabilidad muy grande para financiar los estudios que se realicen con de materiales sustitutos y la reincorporación de materiales reciclados. Aquí, por ejemplo, ya hemos visto cómo en el mercado tenemos una importante cantidad, una importante oferta de productos sustitutos a productos que se han venido utilizando tradicionalmente que son contaminantes. En cuarto lugar, la producción más limpia. Tenemos nosotros y estamos activamente participando en la activación de programas de producción más limpia a través de la optimización de materiales y además también el ahorro de energía con procesos inteligentes y el uso de energías alternativas. Ese es nuestro compromiso con la producción más limpia. Tenemos que generar una infraestructura sostenible y resiliente. Por lo tanto, en el sector de la construcción también tenemos que generar esta utilización de infraestructuras que tengan un bajo impacto ambiental. No sé si es que hemos tenido oportunidad de ir al aeropuerto en Galápagos, ¿no es cierto? En Val interesante en el cual también se han utilizado materiales nobles en la construcción que nos permite tener esta infraestructura sostenible y resiliente. Por ejemplo, en mi calidad de presidente de la Federación de Industrias, una gran cantidad de plantas en el país que son ya ecoeficientes y que tienen una cantidad de beneficios en lo que tiene que ver ya con la construcción para la producción. Aquí está el tema más importante para mí, el tema de la educación. Tenemos que promover una educación en todos los niveles, educación inicial, educación media, educación secundaria y educación superior, y además de educación cultural, es decir, en la propia sociedad tenemos que desarrollar productos de educación consumo responsable. Esto va a generar una conciencia en la población para que podamos, en primer lugar, ser responsables con lo que consumimos, pero además también para que manejemos de una forma adecuada el reciclaje. No nos cuesta absolutamente nada separar dentro de nuestras casas producto orgánico y materiales, ¿no es cierto?, como el papel que pueden ser reciclables, como el papel, como el cartón, como las botellas de plástico, como las botellas de vidrio. Eso es lo que hay que hacer. Hay ciudades que ya lograron hacer esto y hay ejemplos interesantes. Obviamente son ciudades que a escala mucho más pequeñas que Quito, pero en el caso de Loja, en el caso de Cotacachi, también tenían proyectos muy interesantes de reciclaje y de separación de residuos, que eso es clave. Por lo tanto, la educación para promover patrones de consumo responsable y el manejo
sostenible y adecuado de los residuos es absolutamente clave. Los negocios sustentables, es decir, generar nuevos modelos de negocios para el aprovechamiento organizadores de este evento tiene esa visión y esa mentalidad de generar estos negocios sustentables a través de la creación de soluciones que permitan justamente el evitar la contaminación y el obtener con esos residuos un uso industrializado. El desarrollo de indicadores. No nos olvidemos que aquello que no se mide no puede calificarse si es bueno o malo. Por lo tanto, las métricas son fundamentales y tenemos que utilizar métricas nos ha dado las políticas de reciclaje, de reutilización y de economía circular, cuál es el impacto social positivo que se está causando y lo más importante, el impacto ambiental. Y finalmente, tener una hoja de ruta que nos permita sustituir progresivamente los plásticos de un solo uso en el Ecuador. Y esto sin duda tiene que darse, pero tiene que darse dentro de todo un proceso que vaya agotando estas primeras instancias. En primer lugar, el tema de la educación uso. Y en segundo lugar, encontrar también sustitutos adecuados que nos permitan. Nuevamente repito, no satanicemos a los plásticos de un solo uso porque per se estos plásticos, ¿no es cierto?, no causan daño. Quienes causamos daño somos las personas que con la falta de educación no logramos manejar de una manera sostenible el uso de estos residuos. ¿Qué hemos hecho entonces en el trabajo en conjunto con el gobierno? Cuando nos referimos a gobierno, hablamos de todas las instancias de gobierno. Cerrando ya. Voy terminando. Hemos trabajado entonces para impulsar el reciclaje, para descartar la prohibición inmediata del uso de plásticos de un solo uso, porque consideramos que eso no es lo adecuado, y para muestra un botón lo que estamos viviendo en la pandemia. En este momento no podríamos vivir si es que no tendríamos plásticos de un solo uso, pero sí necesitamos entonces trabajar en la incorporación de mayor porcentaje de material reciclado en estos procesos y en estos productos. Tenemos que además formalizar personas que están haciendo la gestión de residuos sólidos y de igual manera lo que necesitamos entonces es incentivar a los municipios para que caractericen estos residuos. Por lo tanto, estos son los retos más importantes y sintetizando en 30 segundos, lo que necesitamos es trabajar en conjunto los distintos estamentos sociales, productores, consumidores, gobierno, academia, para lograr una estrategia que nos permita realmente cumplir con estos objetivos de tener una economía circular y lo más importante. Muchísimas gracias a ti, Pablo, por tu excelente presentación. De acuerdo con que el cambio de cultura es seguramente el paso más importante para implementar la economía circular. Quiero recordar a nuestros participantes que, como parte de la metodología del proyecto que estamos llevando adelante, estamos ahora en una primera fase. Entonces, estas ponencias que estamos teniendo nos sirven a nosotros para generar una línea base de aquí en el país, y es por esta razón que en esta ocasión no contamos con preguntas y respuestas por parte de los panelistas. Tenemos una segunda fase que la sabremos informar en su momento a través de nuestras redes, en la que habrán ya eventos más participativos, más dinámicos. Entonces es preciso aclarar esto para que se entienda un poco la metodología que estamos llevando adelante. Este proyecto lo hacemos la sociedad civil, no estamos nosotros liderando el proyecto de ley de economía circular dentro de la Asamblea, no tenemos incidencia directa. Lo que queremos justamente es generar estos insumos para luego presentarlos a la Asamblea y que puedan ser tomados en cuenta. Dicho eso, vamos a continuar con nuestra siguiente panelista. Contamos ahora con la grata participación de Daniela Córdoba. Ella es
Tiene un PhD en Ingeniería y Economía Circular con maestría en Desarrollo Sostenible. Es consultora e investigadora de Apple y es consultora regional con 10 años de experiencia en la industria minera, petrolera, de alimentos y electrónicos. Es investigadora asociada al Tecnológico de Monterrey y evalúa procesos industriales enfocados en el ecodiseño. Realiza diagnósticos de circularidad de procesos de manufactura para la fabricación sostenible. Muchísimas gracias, Daniela, por acompañarnos. Damos paso a tu presentación. Por la presentación. Muchísimas gracias a Fundación Circular por esta invitación y permitirme participar con este gran nivel de expositores, tanto de Guayaquil, Cuenca y como estamos viendo en Quito. Déjenme poner el cronómetro. Listo. Bueno, el día de hoy, ¿cuál va a ser el contenido de la presentación? Les voy a dar que ya lo hemos estado viendo con los diferentes panelistas. Luego vamos a aterrizar un poco, voy a realizar como una dinámica de modelación circular para ver cuáles han sido el gran trabajo que ha realizado, en este caso, la vicepresidencia, los diferentes ministerios y las empresas privadas con respecto al libro blanco de economía circular. Y de igual manera, en dónde se están enfocando los diferentes aspectos de la ley de economía circular y principalmente cuáles van a ser las áreas de oportunidad donde también debería tratar esta nueva ley. Vamos a ver sectores estratégicos que ya de una u otra manera están definidos por parte del libro blanco de economía circular y unas breves conclusiones. Bueno, dentro de la introducción, actualmente yo estoy capacitando, mi idea es capacitar a 2,000 consumidores en este año, voy 600 consumidores, aterrizando un poco la definición de lo que es de economía circular en nuestro hogar. Si esta ley de economía circular la aterrizamos a nuestros hogares, luego podemos ir viendo cómo se puede dar una simbiosis industrial, una cooperación con las empresas, con las pymes, con los emprendimientos, con el ciudadano, que a su vez va a generar una sinergia con los diferentes gobiernos municipales, con los GATS, los diferentes ministerios. Entonces, esto es fundamental, esta cooperación ciudadana, cooperación industrial y entre ciudades va a permitir llevar al Ecuador hacia una gran competitividad sostenible y circular. Bueno, la economía circular se enfoca de hacer un análisis y un ecodiseño de los materiales al inicio de la producción, ya sea de un bien o de un servicio. Y al final, analizar cuáles materiales se pueden recuperar, considerándolos como materia prima secundaria. Entonces, ese es el objetivo de la economía circular, cerrar ciclos, recuperar materiales al final de la vida útil de un producto para que de esta manera, por manufactura avanzada o logística inversa, poder recuperar materiales al final de la vida útil del producto. Ya no hablemos como residuos, hablemos como materia prima. Pero algo sumamente importante que han estado hablando diferentes panelistas es esta importancia de incluir los 3 pilares de la sostenibilidad en nuestra normativa, en nuestras políticas empresariales, en nuestros hogares, un respeto por nuestro vecino, por la sociedad, por el medio ambiente y obviamente va a haber un impacto económico. Ahora, aterrizando un poquito lo que es economía circular en el Ecuador, vamos a ver, planteo como un mapa de cómo va a ser cómo es una modelación de economía circular en el país. Empezamos por una extracción de materias primas. Por esto es sumamente importante, y lo comentaba Pablo, la importancia de integrar a la academia. Están de una u otra manera bien definidas las universidades a nivel país. Solamente faltan, ahora están las facultades de economía, de finanzas, de políticas públicas. Ahora inclúyannos a las escuelas y a las facultades de ingeniería, biotecnología, manufactura avanzada, industria 4.0.
porque esto va a permitir un ecodiseño. De igual manera, un diseño del empaque, que muchas industrias, por ejemplo, de alimentos, cuentan con empaques en donde simplemente consumimos y botamos a la basura estos empaques. Entonces se necesita una sinergia con la academia, con especialistas, tanto para las empresas como para el gobierno y las diferentes autoridades municipales. Un escenario que no se considera mucho es la venta y la distribución. Los intermediarios también generan un gran impacto, entonces se necesita un análisis de ciclo de vida de los productos y de los servicios, impactos ambientales, impactos sociales con estos intermediarios. Nuestro talón de Aquiles para seguir o no hacia la modelación circular es del consumidor. Se necesitan estudios, líneas base, un análisis del consumidor. Ya se han hecho análisis en la parte social, en la parte de reciclaje. Ahora permítanos hacer un análisis desde una perspectiva de ecodiseño, de ecoempaque, cómo ve el consumidor a los productos. Y, por ejemplo, si es posible extraer materiales, por ejemplo, de un celular, esto viene a ser materia prima. Seguimos, el consumidor va a decidir si sigue o rompe la cadena circular. Por lo tanto, va a decidir si tira la basura o si hace una separación adecuada de residuos. Y ahora es donde aparece un actor fundamental que incluso Felipe de Fundación Avina nos ha comentado, y es esta modelación circular inclusiva con los recicladores y recicladoras base, que son pieza fundamental de la economía circular, porque ellas y ellos permitirán dar una segunda vida o extender el tiempo de vida de un producto, o nos permitirán recuperar estas materias primas, enviándoles ya sea a la industria, a las empresas o a diferentes recicladoras. Por eso esta sinergia, estos acuerdos con la industria, el gobierno y los recicladores base es fundamental. Incluso ver la posibilidad de incluir una responsabilidad extendida del productor para que se fortalezcan estas alianzas. Y de esta manera tratar de recuperar los materiales y así evitar extraer materias primas de recursos renovables y no renovables de la naturaleza. Ahora bien, ¿cuál es la posición de la vicepresidencia? El gran esfuerzo que ha hecho vicepresidencia, Ministerio de Producción, de Medio Ambiente y las industrias que Pablo nos ha comentado, la empresa privada. ¿Y dónde está la ley de economía circular analizada? Por ejemplo, tenemos que tanto la vicepresidencia como la ley de economía circular tienen determinados los actores principales que van a influir de una u otra manera la modelación circular. Pero algo sumamente importante es cómo vamos a apoyar a las empresas, a las pymes, a los emprendimientos con incentivos económicos, incentivos tributarios. Aquí aparece otro actor que son los bancos. Ya hay bancos a nivel mundial en donde dan créditos a bajos intereses siempre y cuando ya las industrias tengan un grado, un porcentaje de circularidad y procesos y proveedores sostenibles. Esto es fundamental. De igual manera, la vicepresidencia ha hecho talleres y un muy buen análisis de lo que es la gestión integral de residuos enfocada a lo que es economía circular. Y también la ley de economía circular, un 70% de la ley ha hecho mucho énfasis en estos aspectos, en la parte de los recicladores base y también del reciclaje. Entonces, como pueden observar aquí, permítanme cambiar el puntero, es fundamental. Aquí se puede ver que están dando soluciones al final del tubo. Ahora bien, demos un paso hacia el ecodiseño, hacia la reingeniería. Entonces, ¿cuáles vienen a ser las áreas de oportunidad por parte de la ley de economía circular? Pues un análisis
de ciclo de vida, un análisis de qué materiales, qué proveedores locales pueden ayudar a las empresas, cuáles son los consultores, las escuelas de ingeniería, las facultades de diseño que permitan producir diferentes bienes y servicios enfocados en, ok, estamos construyendo, estamos diseñando un producto, pero al mismo tiempo en nuestra cabeza tenemos que deconstruirlo para que al final de la vida útil de este producto todos los materiales puedan ser recuperados. Si no se puede recuperar un material, está mal diseñado. Lo que es distribución y venta, esto es un escenario fundamental que genera grandes impactos ambientales. Y el consumidor, se necesita un análisis del consumidor también desde la perspectiva del consumo, de extender el tiempo de vida útil, del tipo de reciclaje. Y algo fundamental, analizar las empresas recicladoras, si en realidad son recicladoras o son más bien se encargan de extender el tiempo de vida del producto con un reuso, con un reacondicionamiento, con una remanufactura. Y si tienen la capacidad de desensamblar el producto y así podemos obtener y recuperar materias primas. Entonces, con esto, mi principal objetivo con este mapa es poder brindar a este borrador de ley de economía circular también otra visión y cuáles serían las estrategias y oportunidades que también deberían incluir. Hablando en otro lenguaje, por ejemplo, tenemos aquí un diagrama de procesos en donde, si pueden darse cuenta, aquí abajo a mano izquierda en la esquina es donde se está enfocando la ley de economía circular. Pero también nuevamente necesitamos enfocarnos con diferentes universidades, con diferentes escuelas de ingeniería, de diseño, de biotecnología, de biomateriales, en donde permitan hacer un estudio de ecodiseño, de análisis de ciclo de vida, de responsabilidad extendida del productor y de industria 4.0. ¿Qué mejor embajador de la industria 4.0 que INTI? Que es INTI. Entonces, esto es fundamental. No permitan como gobierno, como industrias, que los especialistas en economía circular e industria 4.0 migremos hacia otros países. Ahora enfoquémonos un poquito en lo que son sectores estratégicos que ya el libro blanco de economía circular los está tratando. Tenemos principalmente la agricultura. Ecuador es una potencia en lo que viene a ser agricultura, bioeconomía, podemos también, por así decirlo. En lo que es manufactura y comercio, tratar ya de empezar a analizar proveedores locales o proveedores regionales con un comercio ético, con un comercio sostenible, con negocios justos y éticos. El sector del turismo, Ecuador es una potencia turística, lastimosamente en esta época de pandemia, es una de las industrias que va de baja y está en quiebra, pero tenemos que ver cómo potencializar el turismo. Y esto es algo sumamente importante, es el servicio de turismo hacia sostenibilidad y economía circular, es fundamental. La construcción, tenemos la ley de economía circular, por ejemplo, en Europa, en donde ya les exigen a las constructoras incluir el 40% de materiales reciclados. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades aquí en el país para construcciones sostenibles? Equipos eléctricos y electrónicos, ¿cuáles van a ser las estrategias con el consumidor, con los recicladores bases para recuperar sus materias primas? Es impresionante la cantidad de materiales que podemos obtener de estos equipos electrónicos. Así evitamos la explotación de todo lo que son minas. Y finalmente los servicios. La economía circular tiene una enorme tendencia hacia lo que es la servitización de productos. Tenemos ejemplos como Philips, Caterpillar, John Deere, que ya no venden, por ejemplo, maquinaria agrícola, te rentan, después de 5, 8 años, recuperan esa maquinaria, es decir, recuperan esta materia prima que es fundamental. Tratemos de incluir la responsabilidad extendida del productor para que de esta manera se generen sinergias reales con el consumidor, con el reciclador base.
Y unas breves conclusiones, tenemos que la economía circular va a permitir una mayor competitividad sostenible, no solo dentro del país, sino también, sin irnos muy lejos, tenemos a Colombia con un excelente Plan Nacional de Economía Circular que les ha abierto mercados en lo que es Europa y Asia. Y abajo, Perú también tienen grandes incentivos económicos y tributarios para las empresas. Nosotros vamos a alcanzar una mayor competitividad. De igual manera, va a ser una economía muchísimo más estable. Ya no vamos a depender de commodities. ¿Cómo puede ser posible que ahora un litro de leche sea más caro que un barril de petróleo? Tenemos que dejar esa, esa alianza, esa unión tanto que tenemos con los commodities y con el petróleo. La economía circular va a permitir una menor extracción de recursos naturales, una eficiencia energética con el transporte, movilidad con vehículos eléctricos. Un impulso en la innovación, es fundamental la manufactura avanzada, la industria 4.0. Ahora ya se habla de una economía circular 4.0 y una simbiosis industrial, al igual que una simbiosis social y ambiental. Y finalmente, nosotros como ciudadanos, dentro de nuestro hogar, como padres de familia, pensemos también en nuestros hijos, en nuestros nietos. Así como les exigimos al gobierno, les exigimos a las industrias y a las empresas para que vayan hacia un modelo de economía circular, nosotros también exijámonos y rediseñemos nuestros patrones de consumo, separemos nuestros residuos, ahorremos y optimicemos la energía, empecemos a utilizar energías renovables, ahorro de agua y sigamos apoyando a este comercio local que ha salido a flote con diferentes emprendimientos aquí en el país y aquí en la ciudad. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme. Espero que de una u otra manera haya quedado claro cuál es la situación de la economía circular aquí en el país y cuáles pueden ser los grandes beneficios y oportunidades de la ley de economía circular. Y listo, si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes y nuevamente muchísimas gracias Mario e Inti por la oportunidad de formar parte de este panel. Muchísimas gracias a ti, Daniela. Qué excelente presentación y qué importante es pensar justamente en este tema del ecodiseño y en la reingeniería. Es parte fundamental, más bien el inicio de lo que es la economía circular. Te agradecemos nuevamente. Queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y a activarse con los hashtags Somos Circular y hashtag Economía Circular. Síganos en Twitter a @circulares y en Instagram a circular_es. A continuación, vamos a tener la presentación de Marcelo Larrea. Bienvenido, Marcelo. Marcelo es director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, CAPEIPI. Fue presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador entre 2013 y 2015. Fue director de Recursos Humanos del IES entre 1993 y 2001. Catedrático de Economía Política y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Central del Ecuador y fue candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2006. Para nosotros muy grato tenerte, Marcelo. Damos paso a tu presentación. ¿Puedes habilitar, por favor, el micrófono? Sí. Ok. Bueno, primero que todo, mil gracias, Mario, a ti, a la Fundación Circular, a INTI por esta invitación y también gracias a los expositores, a Felipe, a Pablo, a Daniela, que han hecho contribuciones sumamente valiosas sobre el curso hacia la economía circular. Las propuestas de una nueva lógica en la economía, las propuestas de la economía circular versus la llamada economía lineal, empezaron a emerger a la superficie bajo presiones diversas e indetenibles. Entre ellas quisiera citar algunas. Uno, el crecimiento exponencial de desechos, de la basura tóxica y no tóxica, sus graves consecuencias ambientales y sociales.
Dos, el crecimiento también exponencial de la demanda de materias primas y en consecuencia la elevación de sus precios, que ha generado cambios en la distribución de los ingresos entre los países más ricos y los países empobrecidos, a favor de los países empobrecidos o de las empresas que los explotan. Tres, la formación de una cultura ecológica que introduce en la gestión económica conceptos como la sostenibilidad, el reuso, el reciclaje de los productos. Cuatro, la pertinencia de eliminar elementos contaminantes en los procesos de producción de todo orden, desde la producción de alimentos a objetos de cualquier tipo. Cinco, la posibilidad tecnológica de informar sobre la trazabilidad de los productos, desde sus insumos hasta el embalaje y el producto final y el proceso de comercialización. 6. La crisis de la sociedad de consumo y sus obsesiones por consumir y desechar, que confronta la gestión económica con el concepto de la obsolescencia programada, transformando el consumo en un impulso para renovar infinitamente la producción. El consumo, que indefectiblemente en la lógica de la economía lineal terminan en la acumulación de más y más basura y amenazan al planeta entero con transformarlo en un basurero. 7. La necesidad de disminuir al mínimo los desperdicios, tanto en los hábitos de producción como de consumo, lo que implica reducir los costos de producción y optimizar el consumo. 8. La perspectiva de transformar a los basureros en plantas de clasificación y generación de materias primas a través del reciclaje. 9. La necesidad inocultable de rediseñar los productos para proyectar y garantizar un mayor tiempo de vida útil, facilitar su mantenimiento, reparación, reuso y, ¿por qué no? Este es el desafío ahora, su adaptabilidad a las innovaciones que permitan, solo con el cambio de determinadas piezas o partes, actualizar sus usos con las nuevas tecnologías de punta. Por ejemplo, ¿por qué no cambiar un automóvil a gasolina por una electricidad con el simple cambio de un dispositivo, en lugar de cambiar el vehículo completo? ¿Por qué no actualizar el teléfono móvil celular con el cambio de determinadas piezas? Estos cambios implican, por supuesto, una estandarización nacional e internacional que determine que cada producto se elabore con normas que permitan su mantenimiento, reuso, adaptación a nuevas piezas, reciclaje de las piezas sustituidas, reciclaje total o parcial del producto. La economía circular ahora empieza a cuestionar paradigmas con los que se ha gestionado la producción y el consumo durante mucho tiempo. La preeminencia unilateral y obsesiva de la ganancia como fin último y único de la producción y el consumo, abriendo las puertas a cambios de fondo. El rediseño, el ecodiseño, el socio-ecodiseño, no solo de un producto o de los productos, sino el rediseño de los sentidos de la producción y el consumo, en consecuencia de los propósitos y fines de la economía en su conjunto y de las relaciones sociales y culturales concomitantes, emerge del debate internacional sobre la pertinencia de la economía circular y plantea la necesidad de reorganizar la producción y el consumo en función de la satisfacción de las necesidades de las personas, de la vida de la sociedad, de sus equilibrios indispensables, como de la sostenibilidad de los procesos de la biosfera. La economía circular ya no solo tiene que ver con el tratamiento adecuado de la basura y la disminución de sus impactos contaminantes a través del reciclaje, la chatarrización y el reciclaje del acero para disminuir los precios de las materias primas, la sugerente transformación de desechos tóxicos hospitalarios en electricidad. Tiene que ver con el deterioro de una forma de producción y consumo que no observó que la naturaleza existe y sus equilibrios deben ser sostenidos. Que los seres humanos no somos simples consumidores, no existimos solo para consumir, que cada día estamos tentados a descubrir que tenemos el derecho a vivir y disfrutar de las maravillas del planeta azul, cuando cada una de ellas al mismo tiempo nos convoca a sostenerlas. Las perspectivas de la economía circular nos llevan inevitablemente a elevar el concepto a nuevos niveles, a la comprensión de que toda forma de producción debe asumir la sostenibilidad y regeneración de los ciclos vitales de la naturaleza, los ciclos vitales de quienes los producimos, los seres humanos.
Desde esta perspectiva, me permito responder las preguntas que me han formulado en el foro. La primera es: ¿qué se entiende por economía circular desde nuestro sector? Toda comprensión sectorial debe elaborarse a partir de una perspectiva integral. De esta forma, las expectativas de una parte pueden articularse con el todo. En el caso de las pymes, la economía circular plantea además una expansión de la actividad productiva en el amplio tejido social. Es la forma adecuada de responder al desafío de la responsabilidad ambiental. Implica elevar la inclusión social, el empleo, las condiciones de vida de la población, en consecuencia el consumo y la demanda interna, y el fin que debe inspirar a toda la sociedad, el fortalecimiento de la seguridad social. ¿Cómo vemos a la economía circular en el Ecuador ahora? Bueno, está avanzando. Este debate es una expresión importante de los avances que están teniendo lugar en el país ahora. Lo hace todavía de forma embrionaria, pero avanza. Plantea en lo inmediato que el proyecto de ley que tramita la Asamblea Nacional incluya la necesidad de una migración tecnológica del obsoleto concepto lineal de los botaderos contaminantes de basura a cielo abierto o los rellenos sanitarios hacia el establecimiento de plantas industriales de clasificación y reciclaje de los desperdicios orgánicos y no orgánicos, bajo la proyección de transformar la contaminación en salud y los desperdicios en riqueza. Este modelo de tratamiento circular de la basura debe incluir la integración de las plantas de procesamiento y reciclaje de basura que generarán nuevas materias primas con parques industriales dirigidos a procesarlas, elaborando nuevos productos. Esto cambia la economía de los municipios y de las ciudades. El tratamiento de la basura pasa de ser un costo, como lo ha señalado en varias de las intervenciones precedentes, a ser un ingreso. Contiene obviamente una modificación cultural que introduce la responsabilidad sanitaria, ambiental y social a través de la clasificación de basura en su origen, la recolección diferenciada de la basura por su tipo para su ulterior procesamiento. Implica asumir el reto de transformar radicalmente las condiciones de trabajo y de vida de los miradores, recolectores y recicladores de basura, dotándoles de las tecnologías adecuadas y de una participación justa en los ingresos. La ley por lo menos debe determinar este cambio, debe producir este cambio con plazos definidos y la definición de los mecanismos legales y financieros que lo hagan posible. ¿Cuáles son los beneficios de la economía circular para el sector de las pequeñas y medianas empresas? El paso de la lógica de la economía lineal a la economía circular debe beneficiar a todos los sectores. En la medida en que se den pasos concretos para disminuir la contaminación ambiental y la inequidad social, se impulse el reciclaje. Hay, sin embargo, sectores productivos específicos que se pueden beneficiar de la provisión de materias primas de calidad a menores costos, disminuir importaciones caras de insumos, lo que incidirá positivamente en la balanza comercial. Por ejemplo, si se recicla adecuadamente el papel y el cartón y se industrializan, el país podría disminuir importaciones en estos rubros. Si en una fase posterior se norma el rediseño de productos y se garantiza la renovación de piezas o partes, las pymes ecuatorianas podrían producir esas partes o piezas, también con incidencias positivas en la generación de valor agregado, empleo y disminución de importaciones, a la vez que permitirían disminuir los costos a los usuarios con un efecto multiplicador por el mejoramiento de su economía con efectos multilaterales. ¿Cuáles son las principales dificultades que visualizamos en la implementación de la economía circular en el país? La desinformación. Hay una desinformación en el país sobre este necesario cambio de la economía lineal a la economía circular, que impide la definición de perspectivas concretas y claras y la construcción de amplios consensos capaces de habilitar el camino a cambios serios. Otra dificultad es la obstrucción de los beneficiarios del obsoleto modelo de la economía lineal, que son muy hostiles a pasar del modelo de los basureros a cielo abierto o los residuos sanitarios a realmente un proceso de industrialización del tratamiento de la basura.
El retraso también en la formación de un fondo que financie el primer cambio tecnológico, que plantea la economía circular, el salto a un procesamiento circular de la basura. Estos son los elementos que debemos enfrentar. Ojalá el debate que empieza a tener lugar en la Asamblea Nacional sobre la ley de economía circular plantee no solo a los principales municipios de la ciudad, principales digo por las dimensiones de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Bato y otras ciudades, sino a todos los GATS, la necesidad de dar ese salto. Debemos poner punto final a la obsolescencia de los métodos de la economía lineal y darle salto hacia los métodos de la economía circular. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu presentación. Es motivante escuchar esta visión que hay de la economía circular, entendiéndola como una oportunidad, principalmente para el sector de las pymes. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a dar paso al último ponente de toda esta primera fase de excelentes ponencias que hemos tenido, valga la redundancia. Tenemos ahora la participación de Fernando Granizo. Él es director de Políticas y Planeamiento Ambiental en la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito. Es ingeniero ambiental y máster en estudios ambientales y ciencia de la sostenibilidad. Tiene experiencia de más de 10 años en el sector público y privado. Es exgerente del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos y es especialista en cambio climático, gestión integral de residuos sólidos, reciclaje inclusivo y economía circular. Bienvenido, Fernando. Continuamos con tu presentación. Muchísimas gracias, Mario, por la introducción. Gracias a todos los organizadores por invitarme y qué gusto poder compartir esta mañana con este panel de altísimo nivel. Bueno, a mí me ha tocado la última presentación de la mañana. Permítanme un segundito, ponemos... me ha tocado la última presentación de la mañana bueno, espero poder aportar con algo más. Ya todas las presentaciones de mis antecesores han sido bastante comprensivas, bastante integrales y bueno, vamos a ver cómo nos va. Ahora yo le quisiera presentarles o conversar un poquito sobre la economía circular y el rol que tiene esta en las ciudades con una perspectiva específica desde Quito o desde el proyecto que estamos trabajando, que es Quito Circular. Para contextualizar un poquito, quisiera darles unos pequeños antecedentes. Quito, como ustedes conocen, tiene una población de alrededor de 2.7 millones de habitantes. Bueno, estoy hablando del Distrito Metropolitano de Quito. Su tasa de crecimiento es alrededor del 2.2% y su área es de 4.000 kilómetros cuadrados. Está dividido en 89% rural y 11% urbano. Y adicionalmente a esto genera 2.200 toneladas de residuos día. ¿Por qué he puesto este dato de la generación de residuos? Y es porque en los estudios de economía circular, principalmente cuando se habla en la región de América Latina y el Caribe, una de las principales palabras que destacan es justamente la gestión de los residuos sólidos. Entonces, la presentación sí tiene un enfoque, pero también trato de ejemplificar un poquito más hacia todo el concepto integral de la economía circular. Asimismo, como antecedentes, he visto la necesidad, de igual manera, para contextualizar un poquito, de incluir algunos datos del INEC, de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, con datos a diciembre del 2019. Con datos de diciembre del 2019. Y vemos que Quito, en la tabla 1, respecto a la tasa de desempleo por ciudades, es la ciudad que mayor tasa de desempleo tiene hasta el 2019. También he incluido la tablita número 3, que es la tasa de subempleo por ciudades,
y miramos aquí que Quito ocupa la segunda posición. Sin embargo, la variación respecto a diciembre del 2018 es significativa. Lo que vemos que es importante generar alternativas, más oportunidades de empleo para la ciudad. Cabe indicar que después de los acontecimientos de la emergencia sanitaria, es muy probable que estos números hayan variado y la situación esté un poco más compleja. Ahora, pasando a los residuos sólidos, que era lo que habíamos conversado y que muchos de los panelistas anteriores ya toparon este tema. Nosotros en Quito, de las 2.200 toneladas aproximadas que se generan en diario, tenemos aproximadamente el 24% material que es reciclable. 57% es de tipo orgánico y 19% otros. De este 24% que es potencialmente reciclable, apenas la mitad de esto se logra recuperar, sea a través de recicladores de base a pie de vereda, los recicladores de base que están en los centros de educación y gestión ambiental que son administrados por la MGIRS, por el municipio. Respecto a los residuos orgánicos, el porcentaje de aprovechamiento de este tipo de residuos es muy bajo, casi en su totalidad. Esto llega al relleno sanitario del INGA, en donde se hace una disposición final, ocurre una descomposición y genera gases de efecto invernadero como es el metano. Un poco más adelante voy a compartir un poco qué es lo que hacemos con esto también. Entonces, con este antecedente, y a pesar de que varios de los panelistas ya han compartido el concepto esencial de la economía circular, he visto la necesidad también de colocarlo nuevamente. Y esta es una definición también de Ellen MacArthur, que es un modelo económico restaurativo y regenerativo por esencia, el cual busca mantener sus productos, componentes y materiales al máximo de su utilidad por el mayor tiempo posible. En ese sentido, desafía al modelo económico lineal de tomar, hacer, usar y desechar. ¿Por qué es importante esto? Porque la economía circular reconoce que vivimos en un planeta de recursos finitos y además trata de desacoplar el crecimiento económico o la acumulación de capital de la extracción de recursos naturales, vírgenes. Entonces, eso es una parte muy importante, es muy clave de los conceptos de economía circular. Aquí en la imagen que pueden ver es cómo la economía circular trata de eliminar la obtención de recursos vírgenes o recursos naturales vírgenes y prima la reducción en la generación de los residuos, el reuso y por último el reciclaje para también minimizar la disposición final de los residuos. En ese sentido, la economía circular está basada en 3 principios fundamentales. Como lo mencionó Felipe, estos son los principios fundamentales que los ha determinado la Fundación Ellen MacArthur. El uno es preservar y mejorar el capital natural. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la transición que podría realizarse hacia las energías renovables, evitando la extracción de petróleo, por ejemplo. Tenemos la optimización del rendimiento de los recursos. Esto es alargar, por ejemplo, la vida útil de los mismos, hacerlos más durables, poder aprovechar los residuos generados aquí. Y por último, tenemos también fomentar la efectividad del sistema a través de la reducción de las externalidades. ¿Qué son las externalidades? Son los impactos que genera la producción de un determinado tipo de producto, impactos principalmente ambientales y sociales. De estos 3 principios fundamentales se desprenden estas 6 acciones, de acuerdo a un marco metodológico de Ellen MacArthur, que pueden ser aplicadas tranquilamente tanto por la industria, por los negocios, como por las ciudades también, ¿no? Primero tenemos el de la regeneración, que es pasar hacia modelos de energía renovable, por ejemplo. Tenemos la de compartir
dentro de esto está la sharing economy, que se le llama, o la economía de la compartición, que está bastante enfocada al tema de los servicios, ¿no? Compartir movilidad, auto, en el sector del turismo también, por ejemplo, está la ocupación de los hoteles, la ocupación a través de ciertas plataformas como Airbnb, también que están apuntaladas en lo que es economía circular. Está la optimización como la tercera acción, que es mejorar el rendimiento de los insumos y de los materiales principalmente. Tenemos también el denominado loop o la misma circularidad, que es a través de la remanufactura de los productos y sus componentes. Aquí entra el reciclaje, por ejemplo, la digestión anaeróbica de los residuos orgánicos, cuando hablamos de eso, incluso la extracción bioquímica de algunos insumos o fertilizantes que se pueden obtener de los residuos orgánicos. También tenemos la virtualización. La virtualización está enfocada directamente a pasar de, por ejemplo, los libros físicos, CDs, DVDs, a material digital. Esto es ya bastante común y bastante normal en nuestro día a día. Y finalmente tenemos también el intercambio, el reemplazar lo viejo con material un poco más actualizado. Y aquí hay un término bastante común dentro de nuestro conocimiento, que es el trueque, por ejemplo. Aquí he querido también presentarles un poquito sobre las dimensiones de la economía circular. Es algo que la presentación, Daniela, fue bastante ilustrativa. Esta es una imagen que va en esa misma línea y lo que busca o lo que quisiera hacer énfasis sobre esta imagen es los, digamos, pasos que debemos seguir para aplicar la economía circular, ¿no? Siempre hablábamos ya del ecodiseño, de la producción y reelaboración, de la distribución, del consumo también, los patrones de consumo, la reparación y reutilización, y por último el reciclaje. Y el mensaje clave que quisiera ir es tratar de ir respetando la jerarquía o los pasos que se tienen que ir dando para ir aplicando de manera conceptual y efectiva los criterios de economía circular. Adicionalmente, respecto a los beneficios de la economía circular en las ciudades, hay, por ejemplo, quisiera recalcar los económicos. Obviamente hay un crecimiento del PIB o puede haber un crecimiento del PIB. Por ejemplo, en Europa se ha identificado que a través de la economía circular podría haber un incremento de alrededor de 1.8 mil billones, me parece que son de euros. Hay diversificación de empleo también, empleos especialmente también para los startups. Hay resiliencia económica y eso es muy importante en tiempos de crisis, por ejemplo. Hay los beneficios de tipo ambiental, hay mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Quizás el más evidente en este sentido es a través del aprovechamiento de los residuos orgánicos, pero si trabajamos, por ejemplo, sobre la cadena de distribución, hay también muchas oportunidades de mitigar estas emisiones de gases de efecto invernadero. Hay posibilidades grandes de reducción de la contaminación, evidentemente por las mejoras a los procesos y la eficiencia que nosotros podemos tener en los procesos de producción, y el uso eficiente de los recursos. Esto va directamente relacionado al aprovechamiento de los recursos naturales y entender que vivimos en este planeta de recursos finitos, que nuestros recursos no van a estar ahí para siempre y tenemos que ser más inteligentes en el uso de los mismos. Y también hay evidentemente los beneficios sociales. Tenemos, por ejemplo, la inclusión, cuando hablamos específicamente de las y los recicladores de base. El fortalecimiento del tejido social, eso es muy importante. Tejido social, por ejemplo, al momento de reconocer
y de conocer al reciclador de base que trabaja y que realiza los procesos de recuperación de materiales por nuestras viviendas o nuestros hogares, en los CEGAMs. Conocer a la gente que vive en nuestra comunidad es muy importante. Y, por supuesto, la creación de fuentes de empleo. En Europa solamente se estima que hay la posibilidad de creación de 2 millones de fuentes de empleo a través de la economía circular, y en América Latina esta cifra podría llegar hasta 4 millones de puestos de trabajo adicionales. Asimismo, he incluido esta laminita de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y porque evidentemente la economía circular quizás tenga uno de los mayores aportes podría ser al ODS número 12, que es la de producción y consumo responsable. Sin embargo, a través de la economía circular nosotros podemos trabajar de manera transversal apuntalando todos los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el número 13 de Acción por el Clima. Ya hemos mencionado que a través de la gestión de los residuos orgánicos, de trabajar en los procesos de distribución de material con el consumidor, hay las posibilidades o hay oportunidades grandes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El tema el ODS número 11 de ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, con los beneficios que he presentado en la lámina anterior, evidentemente estamos apuntalando o estamos caminando hacia haciendo una transición hacia comunidades justamente más sostenibles. Y así podríamos ir viendo uno por uno de los objetivos y cómo la economía circular puede ir apuntalando cada uno de estos. Ahora, respecto a la estrategia quiteña y plan de acción de la economía circular, bueno, esto es todavía a nivel de proyecto. Nosotros hasta el momento estamos trabajando o estamos generando alianzas con, por ejemplo, la Ellen MacArthur Foundation. También hay posibilidades grandes de cooperación con el Wuppertal Institute de Alemania a través de su proyecto Urban Pathways. Estamos trabajando con expertos a nivel nacional también y qué es lo que hemos planteado como un punto de partida. Bueno, primero es necesario tener un diagnóstico, también identificación de objetivos con metas e indicadores. Esto es clave porque si no tenemos nosotros el mecanismo para poder medir y hacer mejoras continuas o hacer ejercicios iterativos de mejora continua, entonces no podemos nosotros alcanzar los objetivos que nos hayamos planteado. También hay, bueno, obviamente la generación de proyectos para alcanzar los objetivos y metas, y por eso es que este proyecto lo estamos llamando Estrategia Quiteña y Plan de Acción de Economía Circular, porque no queremos quedarnos solamente con un documento declarativo que obviamente puede tener sus objetivos, como puede ser la estrategia, sino a través del plan de acción queremos ya ir sistematizando y apuntalando todas esas iniciativas que ya han sido identificadas en el Distrito Metropolitano. Y cuarto, también las metodologías para llegar a generar estos proyectos. ¿Cuáles son estas metodologías? Y hemos mapeado varias que construyen lo que es una economía circular. Por ejemplo, en el análisis de ciclo de vida del producto, que varios de los panelistas anteriormente ya lo mencionaron, pero dentro de eso también está el flujo y análisis del flujo de materiales. Esto es importantísimo, saber de qué están compuestos, si los compuestos o los materiales que componen cierto producto están viniendo de fuentes sostenibles, socialmente, ambientalmente sostenibles. Se ha planteado también, por ejemplo, la posibilidad de incorporar el índice de reciclabilidad. Hay unas iniciativas muy interesantes en Chile en la que los productos tienen a través de una marcación ya la posibilidad de saber de ese producto qué tan reciclable es. Si, por ejemplo, se pueden reciclar sus... voy a poner un ejemplo, una botella plástica. Si la tapa, ¿qué porcentaje de la tapa puede reciclarse? El envase como tal, si es que puede reciclarse, la envoltura que está alrededor también puede reciclarse. Eso es a lo que se refiere el índice de reciclabilidad. También mucho se ha hablado de la responsabilidad extendida del productor, el importador. Conocemos además que se está trabajando sobre un proyecto de ley también sobre la responsabilidad extendida del productor e importador. Esto es muy importante.
y de esto se desprende también la logística inversa que se ha mencionado, ¿no? Saber cómo, por ejemplo, los productores o los importadores que están colocando un producto en el mercado pueden desarrollar toda la logística para poder recuperar esos residuos y que estos residuos después les sirva como insumo para la nueva generación de productos. La bolsa de residuos es otra idea que nosotros hemos planteado para Quito. ¿Para qué? Para poder generar esta sinergia o simbiosis industrial de la que se habla, ¿no? Saber si yo, por ejemplo, una industria de caucho, sé que mi compañero productor de llantas está recuperando llantas, pues su residuo para mí es mi materia prima. De igual manera, hemos planteado establecer mecanismos de asociación, alianzas público-privadas, entre en este caso el municipio con la empresa privada para potenciar esos emprendimientos, esa industria que puede estar surgiendo. Y, por supuesto, la transferencia de tecnología. Entendiendo esto desde experiencias que tengan un avance o un desarrollo mayor, poder hacer intercambios entre, por ejemplo, escuelas europeas del Reino Unido, de Alemania, de Suecia, de Estados Unidos, y nosotros poder fortalecer ese tejido también de conocimiento que necesitamos en la ciudad. Adicionalmente, también hemos identificado algunos sectores. Por ejemplo, está el sector de la construcción. Como lo mencionaba Daniela, ya en Europa el 40% de los residuos o de las nuevas construcciones tienen que incorporar material reciclado. El textil también tiene un potencial enorme de incorporar esquemas circulares en sus modelos de producción. El de alimentos, y ahora este ha cobrado incluso más fuerza durante la emergencia sanitaria, porque sabemos que con modelos circulares de producción de agroalimentaria incrementamos esa capacidad también de soberanía alimentaria, ¿no? Tenemos que, o evitamos ya importaciones o traslados de alimentos desde distancias grandes, que además genera emisiones de gases de efecto invernadero. El sector de residuos también, por decirlo de alguna manera, aunque no sea precisamente un sector productivo, pero es dentro de la economía circular ha sido identificado como uno de los pilares fundamentales. Por supuesto, el plástico a través de procesos de reciclaje, de reutilización para lo que es plásticos de un solo uso, también de sustitutos a este tipo de plásticos. Hay muchas oportunidades de economía circular en la industria de eléctricos y de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Algo que también se mencionó durante las ponencias anteriores, y cómo es... como el potencial incluso de a partir de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el potencial de, por ejemplo, de recuperación de oro es mayor incluso que de ciertos tipos de minas. Entonces, con esto, nosotros pasamos de una minería de los recursos naturales no renovables a una minería urbana, por ejemplo. Y un sector importantísimo que es el de los servicios. Aquí también se mencionó y hay mucho espacio para avanzar sobre lo que es economía circular, en lo que es movilidad, lavandería, adquisiciones. Dentro de esto también Daniela hizo mucho énfasis, y hay muchas iniciativas a nivel del mundo. Y ahora en Quito, en Ecuador y en Quito particularmente, ya hay iniciativas de este tipo que están empezando a calar fuerte. También hemos... Sí, vamos cerrando, te agradezco, Mil. Ya, estoy por terminar. Hay algunos ejes, que es producción principalmente, el consumo, el aprovechamiento de los residuos sólidos y el financiamiento. El financiamiento, ¿por qué? Porque es necesario encontrar esas fuentes que puedan, esas fuentes de dinero que podrían apuntalar los proyectos de economía circular que están saliendo. Y obviamente queremos que esto esté alineado al Libro Blanco de Economía Circular y, ¿por qué no?, posteriormente a la estrategia de economía circular. Finalmente, solamente, rápido para terminar, estos son algunos ejemplos de algunas iniciativas que hemos identificado en Quito. Hay algunas que son de carácter municipal, por ejemplo, el aprovechamiento del biogás a través del relleno sanitario.
Hay algunas oportunidades de también emprendimientos de compostaje, de peletización para comida de animales. Hay algunos ejemplos también de reutilización, reciclaje y reciclaje inclusivo. Aquí hay algunos ejemplos de aquello. También hay ejemplos de alternativas de plástico de un solo uso, como pueden ver en esta imagen. Ejemplos de ecodiseño. Lo que mencionaba, un tema de servicios, del sharing economy, y últimamente en Quito, por ejemplo, a través de los monopatines Hop que están circulando en la ciudad, y este es un ejemplo de sharing economy y de economía circular enfocada a los servicios. Y con eso termino. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Felicitaciones también por todo el trabajo que realizan desde la Secretaría de Ambiente. Vale resaltar que tenemos un par de proyectos que lo estamos trabajando hombro a hombro, así que estamos muy contentos siempre de seguir teniendo estos espacios de coordinación. Queremos agradecer a todos nuestros panelistas. Estamos muy, pero muy contentos de haber tenido el respaldo de un panel de tan alto nivel, y con mucha seguridad su participación va a servirnos para el desarrollo de los insumos que presentaremos a la Asamblea Nacional. Nos satisface haber mantenido en nuestros 3 foros intervenciones de gran aporte como el que necesita nuestro país dentro de esta temática. También queremos dar las gracias a los asistentes que nos han acompañado desde todas las regiones del Ecuador. En esta ocasión hemos tenido incluso asistentes desde Chile, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Colombia y Perú. A lo largo de nuestros 3 eventos hemos contado con más de 430 inscritos. Esperamos seguir contando con su apoyo en la segunda etapa de nuestro proyecto, en la que la contribución de los participantes principalmente será indispensable. Les invitamos a estar atentos a los siguientes pasos de este proyecto. Los publicaremos en nuestras redes sociales, en Twitter en @circular_es y en Instagram en circular_es. No queremos irnos sin antes agradecer a la PADF nuevamente por apoyarnos en este proyecto, y a nuestros aliados ICTION y PHD Network, la red de investigadores ecuatorianos, por permitirnos compartir este espacio con ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Saludos a todos. Un excelente resto de día para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.